¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este cuarto capítulo de A Solas con, ya sabéis, esa serie que estoy llevando a cabo aquí en el Parlamento Europeo para entrevistar a diferentes figuras, especialmente eurodiputados que trabajan aquí en el Parlamento Europeo. Y bueno, hoy tenemos a Adriana Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de poder estar aquí en tu espacio. Sí, porque de hecho la única vez que hemos interactuado había sido para algo de Twitch, de hecho durante la pandemia, no sé si te acuerdas. Efectivamente, en aquella época de la pandemia que ya casi intentamos un poco olvidar, tuvimos esa conexión con otros eurodiputados que estuvimos jugando con periodistas también, una gran iniciativa, muy interesante. Sí, sí. Salió... Bueno, ¿tú cómo lo viviste? ¿Salió bien o qué? Yo me lo pasé bien, pero bueno, claro. Yo te reconoceré que estaba un poco asustada. Ya, imagino. Porque soy millennial, pero no sabía muy bien cómo moverme en ese entorno, en ese tipo de juegos, porque al final era algo nuevo para mí también, en medio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, creo que fue un buen momento también para conocer pues a gente que está aquí en Bruselas, a freelance, a periodistas, por ejemplo, que luego también a raíz de ahí pues nos ha servido para tener un poquito más de conexión en nuestro propio trabajo en el Parlamento, ¿no? Ya, de hecho yo también, a mí me apetecía hacer algún tipo de iniciativa de este estilo y juntar eurodiputados, porque mi sensación es que a veces como que no hay mucho buen rollo, a veces con razón, otras veces a lo mejor no los hay tanto, pero no, de hecho quería preguntarte, o sea, tú por ejemplo con eurodiputados de otros partidos, otros grupos españoles o no españoles, ¿hay relación? Si no, un hola, adiós y poco más o...? Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, que aquí la relación es mucho más fluida porque también hay como menos presión y menos mal rollo, podemos decir, que en el panorama nacional o en el panorama regional. Y también yo creo que hay una cosa que une mucho y son los vuelos, ¿no? Normalmente nosotros venimos todas las semanas a Bruselas los lunes, nos volvemos los jueves, los viernes, y más o menos los aviones al final son limitados, entonces coincidimos muchos en los mismos aviones, ¿no? Por ejemplo, las semanas que nos vamos a Estrasburgo, todos vamos en el mismo avión. Al final se crea una relación que si le preguntas por la familia, por los hijos, qué vas a hacer esta Semana Santa, qué no vas a hacer, que al final también luego te ayuda un poco a tener más confianza para levantar el teléfono si necesitas ayudar en una enmienda o en, oye, esto no me lo presentes, que nos lías un problema dentro de tal comité o tal delegación, que de una manera normal igual nos haría, ¿no? Pero esto nos lo permite. O sea, que yo creo que hay muy buen rollo. Grupo, ¿no? Efectivamente, además date cuenta que eurodiputados españoles solamente estamos 59. Entonces al final no somos tantos, ¿no? Al final nos conocemos entre nosotros. Y aquí, porque otra de las cosas que yo... Esto creo que se lo pregunté a... Creo que fue a Iracha quien se lo pregunté. A lo mejor es que ya voy repitiendo preguntas, pero claro, me parece muy interesante como la mentalidad con la que vienes aquí al Parlamento, que ahora entramos y demás, porque también me interesa mucho cómo empezaste aquí. Pero cuando tú vienes aquí, ¿tienes una mentalidad únicamente como de trabajo y ya está? ¿O realmente se acaba haciendo amistades que no esperabas en plan, pues mira, con esta persona empezamos simplemente a trabajar por un informe o por vuelos, como decías, y realmente me acabo llevando algún tipo de amistad de aquí del Parlamento? Hombre, yo creo que al principio vienes un poco con la mente abierta, ¿no? Sobre todo en mi caso, que era mi primera experiencia política, desconocía el mundo de las instituciones europeas, yo hice un máster en economía europea, pero no había estado in situ trabajando en las instituciones, ¿no? Entonces, para mí también están un poco como lejanas. Sí que es verdad que me imagino que como en cualquier trabajo, al final el roce hace el cariño, como se suele decir. Entonces, muchas veces, pues, cuando compartes espacio o nosotros nos vamos de misiones parlamentarias, nos vamos a conocer una realidad sobre un tema en concreto en alguna parte del mundo, pues al final son 4 o 5 días, 24 horas, con compañeros de otros grupos políticos, de tu misma familia política, que al final también pues ese roce hace que luego se entablen amistades, ¿no? Bueno, imagino, si te llevas mal en una misión, que vas a estar ahí... Bueno, puede pasar, ¿eh? Puede pasar que si la misión es muy conflictiva luego no te lleves muy bien. Pero la inercia está hecha también para que al final, al pasar tanto tiempo juntos, la relación sea fluida y no sé si crear amistades. Yo sí que te puedo decir que, bueno, sobre todo con personas de mi grupo político, ¿no? Pues al final hay más afinidad, más intereses, más valores en común y ahí sí que haces pues amistades personales, ¿no? Que luego te llevas, ¿no? Cuando nos vayamos de aquí. Has comentado una cosa que me apetece tirar de ese hilo. Estabas diciendo el tema de las instituciones europeas, que no las conocías a lo mejor tanto al principio. Yo creo que por lo general la gente no las suele conocer, al menos hablo de la versión en España, de la poca visión que hay sobre las instituciones, por muchas razones. Y una duda que yo tenía respecto a eso es, tú entras aquí con 29 años, entras como eurodiputada. Claro, en ese momento, tu círculo de amistades de España, ¿realmente saben bien a qué te vas a dedicar? O sea, cuando supongo que les dice, oye, que salió elegido como eurodiputada, se celebra y demás,
pero te preguntarán en plan de, bueno, ¿y esto qué significa, no? O cómo va. Sí, además fue bastante chocante para muchos. Yo sí que es verdad que yo milito en el Partido Socialista y en las Juventudes Socialistas desde el año 2010, ¿no? Desde la última etapa de Zapatero, que es un poco quien me inspiró a mí también a militar en el Partido Socialista. Y yo me dedicaba a temas europeos en Navarra, porque nadie hablaba de los temas europeos en el Partido Socialista en Navarra en aquel momento, ¿no? Y yo empecé con mi carrera, yo me fui a Madrid, hice un máster de Economía Internacional, luego hice otro máster de Economía Europea y yo trabajaba en una consultora americana muy de estas Big Four en Madrid en temas que nada tienen que ver con asuntos europeos, ¿no? Entonces, cuando en el 2019, con 29 años, me proponen ser eurodiputada e ir en un puesto de salida en las listas, claro, pues mucha la gente no sabía muy bien qué era la función del eurodiputado, de la eurodiputada, e incluso me llegaron a decir que si era una funcionaria, que estaba intentando aprobar una posición, ¿no? O sea, es decir, sí que creo que había un desconocimiento muy grande hacia la labor que hace un eurodiputado, también porque cuando España entra en el 86, la evolución del propio Parlamento y de las competencias europeas ha ido cambiando mucho, ¿no? Antes, la primera vez, de hecho, quiero recordar que fue un grupo de diputados nacionales los que fueron designados para venirse aquí porque no habíamos tenido todavía elecciones europeas, ¿no? Y hasta el Tratado del año 2009, donde se hace la reforma del Parlamento Europeo, las competencias eran mente de hacer resoluciones, no había capacidad legislativa, es decir, para que nos entiendan, todo el mundo no teníamos capacidad de aprobar leyes como tal, ¿no? De crear obligaciones, de crear responsabilidades, ¿no? Entonces, en el 2009 eso cambia y ahí cada vez se va mirando un poquito más a Bruselas, pero bueno, luego sí que entramos, pero yo creo que cuando se empieza a mirar a Europa realmente es con la crisis del COVID, ¿no? Ya, sí, sí. Bueno, yo creo que al final ha habido mi percepción, porque al final somos casi de la misma quinta, o sea, yo soy 95, no hay tanta diferencia. Tú eres un poquito más joven que yo, 5 años. Bueno, pero lo llevo mal, entonces yo creo que estamos casi a la par. Pero yo recuerdo como 3 a lo mejor crisis gordas, que sería la crisis del euro como tal, ¿no? 2008-2010. A mí me pilla muy de niño, pero ya empecé a tener concepción de que algo pasa, la gente está hablando, los señores de negro, ¿no? Que venían a España y demás. Luego la crisis que se denominó como de refugiados en 2015. Bueno, el Brexit también realmente sería otra. Y ahora la del coronavirus. O sea, yo creo que con esas 4 crisis sí que cada vez se ha ido hablando más, a menos mi percepción también, y hablándote de mi grupo de amigos. Yo creo que ahí sí que la gente ha hablado cada vez más de la Unión Europea. También porque yo creo que se suele decir, ¿no?, que la Unión Europea se construye crisis tras crisis, ¿no? Entonces la crisis del euro fue una, como bien has dicho, la crisis de los refugiados, que es un tema que todavía la Unión Europea no ha sido capaz de resolver de una manera correcta desde mi punto de vista. La crisis del año 2008, la salida que se dio a esa parte de la crisis del euro, que fueron todos recortes de austeridad, que vienen los hombres de negro, que vienen a intervenirnos los países, ¿no?, los llamados PIGs, ¿no?, esos países del sur de Europa, que al final crearon un cierto rechazo, yo creo también, sobre todo en la gente más joven, en países como España, por ejemplo, de lo que era Europa, ¿no? O sea, parece que solamente Europa venía a imponer, a poner obligaciones. En cambio, yo creo que con la crisis del COVID la gestión ha sido un poco diferente, digamos, muy diferente desde mi punto de vista. Ha sido más una decisión consensuada entre todos los países y no ha sido tanto una imposición de recortes o de reformas de esa manera, ¿no? Sino que estábamos todos en una situación tan límite a nivel mundial porque nos estábamos muriendo, que ha sido una colaboración conjunta. Entonces ahí creo que cambia un poco el concepto que igual la gente ha empezado a tener, ¿no? ¿Sabes cómo se nota mucho? Cuando vamos a Estrasburgo, cada vez los medios de comunicación van más, los medios mandan más corresponsales, por ejemplo. Si te das cuenta y si analizáis los últimos 5 días, por ejemplo, los medios de comunicación en España o los telediarios, por ejemplo, sí que abren con noticias europeas entre las 5 primeras noticias. Sí, sí, sí. Eso se nota cada vez más, que lo que aprobamos aquí cada vez tiene más impacto en España, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Yo también, claro, yo no sé hasta qué punto tengo una percepción como muy subjetiva, pero porque al final, claro, mi interés por la Unión Europea realmente empieza en 2018. Cuando vengo aquí, hago la beca Schuman, las prácticas durante 5 meses, justo me pusieron en la dirección de presidencia a trabajar el tema del Brexit, faltaba un año, era como, a ver, ¿cómo te vas a coger con ganas? O sea, era súper interesante. Y a partir de ahí yo sí que me he dado cuenta de que cada vez se habla más de la Unión Europea. No sé si es que justo ha dado la casualidad de que ha ido a la par de mi interés por la Unión Europea, pues toda la movida del Brexit, coronavirus y demás, y he ido creciendo, o que realmente soy yo que me he metido mucho y cada vez leo más sobre ello. Bueno, posiblemente haya un poco de las dos cosas, ¿no? Yo sí que creo que cada vez las generaciones más jóvenes, al nacer ya en la Unión Europea, ¿no?,
hay cosas que damos por hecho, eso tiene cosas negativas y cosas positivas, ¿no? Pero sí que creo que cada vez está habiendo más atención a las decisiones que aquí se toman, porque cada vez las decisiones son más globales, ¿no? Tenemos cada vez dos ejes más marcados a nivel mundial, que son Estados Unidos, China, esos dos ejes, y al final la Unión Europea está en medio. Entonces cada vez o tomamos decisiones más conjuntas o si no, es que no llegamos al 1% de la población mundial. Ya. Entonces, si miramos de aquí al horizonte a 2050, en el 2050 seremos todavía menos, ¿no? Asia cada vez crece más en población, entonces o nos hacemos más fuertes y nos unimos más, y eso solamente se puede hacer a través de las políticas europeas, o si no, cada vez seremos más pequeñitos y nos convertiremos en algo secundario a nivel de organismos más multilaterales, ¿no? Yo creo. Pero bueno, la gente joven yo creo que todavía tiene bastantes dudas sobre las elecciones europeas. A mí me interesa mucho la participación que habrá de la gente joven en las próximas elecciones, verdad, cómo va a ser. Pero, por ejemplo, cada 4 años hay elecciones en España. Este año tenemos autonómicas, locales y nacionales, y cada 5 en Bruselas, ¿no? Entonces, cada 20 años coinciden ambas, que fue en el 2019. Cierto. ¿Qué pasó en el 2019? Que la participación en las elecciones europeas fue muy alta. Pero no se sabe si realmente por la propia participación de las europeas, cosa que no estoy tan segura, sino porque ya que voy a votar al alcalde de mi pueblo y voy a votar al presidente de mi comunidad, venga, pues voy y también voto al de la otra papeleta, que es la de las europeas, ¿no? Un papelito más. O sea, eso es. Sí. Yo creo que también fue por eso. O sea, al final la gente en España siempre, bueno, se ven todos los informes al final del CIS, postelectoral y preelectoral, que la gente lo considera como de segundo orden. Claro. Y al final la gente va a votar a las europeas un poco para dar un toque de atención al gobierno de turno, básicamente. Efectivamente. Pues bueno, veremos qué pasa de allí en adelante. Había una cosita que me ha surgido ahora, lo que comentabas, de que bueno, nacemos ya en la Unión Europea como tal, y es verdad que a lo mejor pues damos muchas cosas por hecho y no llegamos a percibir los cambios gordos que hubo de España antes de la UE y post-UE, o según van cambiando los tratados, las competencias y demás. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, porque a ti te pillaría con 12 años, creo, el cambio de moneda, ¿no? De peseta al euro? ¿Tú lo recuerdas ese momento del cambio? Bueno, yo lo que recuerdo de aquel momento no fue tanto el cambio, sino que yo me acuerdo que en el colegio, en mi colegio por lo menos, hacíamos lo que se llamaban talleres, ¿no? Vale. Que era cómo inculcarnos o cómo enseñarnos el tipo de cambio de la peseta al euro. Ok, ¿en qué sentido? O sea, es decir, yo, por ejemplo, mi generación ya no piensa en pesetas. O sea, a mí no me hables, ¿no? Nuestros abuelos, y muchos se reirán con lo que voy a decir. No, este piso cuesta 150, no sé, millones de pesetas, no tengo ni idea. Claro, yo soy incapaz de pensar en pesetas, pero hay generaciones anteriores a nosotros que todavía piensan en pesetas en grandes cantidades, ¿no? O sea, no en el día a día, pero cuando va a comprar un terreno, cuando va a comprar una casa. Entonces, yo me acuerdo que en el colegio, en aquellos años, nos hacían talleres para ver la convertibilidad. Oye, pues si vas a comprar una barra de pan, si ahora son 60 pesetas, ¿cuánto sería en euros? Pues sería 1,20 €, imagínate, o sería 60 céntimos, ¿no? Y luego sí que me acuerdo que hubo un debate durante unos años posteriores sobre que todo el mundo decía en la calle que le parecía todo mucho más caro, ¿no? Y yo tengo un recuerdo muy curioso, es que mi abuela siempre me daba 100 pesetas de paga, ¿no? Las clásicas. Y era como, toma, te doy 100 pesetas para que te vayas a comprar chucherías. Sí. Entonces, con esas 100 pesetas, la bolsa era como, bueno, me daba para 3 tardes, ¿no? Y luego eran 60 céntimos, 100 pesetas. Entonces, claro, ya no era 1 euro, ¿no? Entonces ya yo lo que le pedía a mi abuela era el euro. Entonces, como que ese cambio de la peseta al euro sí que tuvo ahí unos años de debate a nivel nacional, pasa en todos los países, ¿no? Sí. Sí que me recuerdo que un poco más a nivel técnico se equiparó un poco más al marco alemán. Entonces había una sensación en España de, bueno, claro, es que estos alemanes han puesto el euro igual que el marco alemán, entonces todo nos ha subido de precio, ¿no? Era un poco la sensación generalizada. Pero ya no pienso en pesetas, y yo creo que esas generaciones previas sí que tuvieron más cambio que nosotros, ¿no? Sí. No, coincido en muchísimas cosas que has dicho. O sea, el tema de que la gente piensa en pesetas a mí también me sorprende. Sobre todo porque el cambio de moneda, que la gente dice, pues eso, es que no sé cuántos serán 150 millones, que es lo que has dicho, pero que a lo mejor lo dice, no, son 60 euros. O sea, que es una exageración, ¿no? Pero dices tú, guau, parece mucha cantidad y luego no lo es. Yo el recuerdo que tengo, que me pilló, claro, 6 años, o sea, yo apenas conocía lo que eran las pesetas. Me acuerdo porque me cabreé un montón por el cambio de moneda. Y me cabreé porque, ¿tú te acuerdas de la peseta que tenía? Es que no me acuerdo, la que tenía un agujerito en el centro. La de 25 pesetas. Vale, es que no me acuerdo cuál era. Pues la de 25. Yo era muy fan de esa moneda, era muy fan. Y me acuerdo que justo, es que no te exagero, que
una semana antes del cambio de moneda, yo estaba súper contento en mi casa porque dije a mi madre, al fin me aprendió las pesetas, ya sé cómo funcionan, y cuando mi abuela me daba las pesetas para ir a las chucherías, yo ya sabía gestionarlas, es como, guau, me siento aquí un rey, y justo a la semana siguiente me lo cambiaron, y fue como, no. O sea, cuando todo te aprendiste esfuerzo... el sistema, te lo cambian, ¿no? Sí. Claro, eso es como cuando te cambian el examen a la última hora, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, podía haber nacido un euroescéptico duro, a partir de ese momento, poca broma. Pero recuerdo como un cambio que me molestó bastante hasta el punto de recordarlo todavía desde hoy. Tirando de esto, de inicios y, digamos, infancia, pero ya no tanto, como tu etapa de infancia en el Parlamento, ese primer día aquí como eurodiputada, que todo es nuevo, ¿cómo es? O sea, ¿tú llegas aquí y ya te habían contado algo de cómo era o vienes un poco a la sorpresa? Que mi primer día en el Parlamento fue un poco especial, que digamos, Vale. ¿no? Nosotros tomamos posesión como tal en las Cortes Generales. Es verdad, sí. En la Junta General. Entonces nosotros tomamos posesión en el Congreso de los Diputados y ese mismo día yo ya me vengo a Bruselas pues para empezar a buscar un apartamento pequeño para estar aquí los días que estoy en Bruselas, para ver un poco mi despacho, empezar a hacer mi equipo y demás. Y entonces yo cojo un avión y ese avión, por un problema técnico, tiene que volver a Barajas. ¿En serio? O sea, a mitad del vuelo volverse. A mitad de vuelo, como a la media hora, Vale. estábamos ya pues por Bilbao, Sí. se tiene que volver, tenemos que cambiar de avión. Entonces digo, bueno, esto no empieza bien, ¿no? Eso a priori. Pero eso es una anécdota sin mucho sentido. Pero sí que hay una anécdota que yo creo que marca un poco una cierta sensación que hay aquí en las instituciones, cada vez menos, pero sí hasta el año 2019, y es que el día que yo llego por la tarde, Vale. claro, yo digo, necesito abrir aunque sea mi despacho, ¿no? Yo estaba totalmente sola, quien ha estado en el Parlamento o lo conoce sabe que es absolutamente enorme, tiene Hogwarts. muchísimas plantas, Sí, difícil de ubicarse, ¿no? Y yo voy a una sala donde estaban las llaves de los despachos de los eurodiputados. Y yo me presento allí, voy a coger mi llave y me dice la persona que estaba entregando las llaves, un trabajador del Parlamento, me dice, no, es que los asistentes parlamentarios de los eurodiputados no pueden venir a recoger las llaves, tienen que ser los eurodiputados en persona. Entonces yo, claro, me quedo tan en shock que le digo, no, perdona, es que soy eurodiputada. Ya. Y claro, su cara cambia y dice, ¿me pueden enseñar la acreditación? La chavala esta aquí que va de listilla, ¿no? Que me la cuela. Claro, dice, a ver, o sea, esta chica se quiere poner un tanto con el jefe, ¿no? Ya. Y entonces le enseñé la acreditación. Claro, y ya su cara cambió por completo, ¿no? Esto que en su momento te lo tomas como una broma, lo que te demuestra en realidad es que hay ciertas actitudes que a lo largo de los años se han mantenido aquí, que era un perfil de eurodiputado concreto, mayor, hombre normalmente, y nadie se esperaba en muchas ocasiones pues una mujer joven, menor de 30 años, eurodiputada, Ya, ¿no? ya. Bueno, que estadísticamente sigue un poco ese estereotipo, ¿no? Sí, o sea, la mayoría son exacto. hombres y creo que en torno a 40 y algo, ¿no? De edad era la media. 48, 52 años más Vale. o menos, es un poco la media, pero sí que es verdad que no estaba ese perfil tan extendido, Ya. ¿no? Sí que es verdad que luego con el paso de los años yo he ido viendo que cada vez, pues en esta legislatura sí que hay prácticamente paridad entre hombres y mujeres, y sobre todo mujeres jóvenes, pues sí que te diría que igual de 705 somos pues unas 30 o así, es decir, somos muy pocas, ¿no? Vale. Pero es que en las anteriores legislaturas no había ni 10 posiblemente. Ya. ¿no? O sea, entonces, pero bueno, esa anécdota del primer día se me quedó muy marcada como diciendo, vale, creo que vamos a tener que romper más de un molde los que pensábamos que íbamos a tener que romper, ¿no? Ya, buah, es que tiene que ser... O sea, te hizo un poco la de el revisor de discoteca, ¿no? El portero de discoteca, en plan de, a ver, DNI que a mí no me la vas a colar. Eso es. ¿Tú has notado mucha diferencia por el tema de juventud que decías, ¿no? De que la gente a lo mejor te ha percibido a ti de otra manera, por ser mujer joven y encima eurodiputada, que es un cargo que dices tú, de primeras no me pega. ¿Has notado mucha diferencia a la hora del trato que te da la gente o de la percepción que te dé sobre ti por ese motivo? O sea, que vayas a reuniones y digas tú, pues mira, cuando empecé en 2019 no me tomaba muy en serio, me pasó esto y ahora que ya tienes pues, varios años de bagaje y demás, te ven de otra manera. ¿Ha pasado o no? A ver, yo personalmente te diría que no. O sea, yo no he tenido una situación en mi trabajo como diputada en el que yo te diga que me he sentido menospreciada o ninguneada o que me han tratado de una manera diferente a un compañero en el desempeño de mi trabajo, ¿no? Yo también creo que aquí es muy importante la actitud con la que tú vayas a las cosas, ¿no? Es decir, sí que es verdad que yo cuando llegué aquí sabía perfectamente que tenía que estudiarme muchísimo los temas, que cuando fuese a una reunión tenía que ir muy preparada. Y no sé si todos los hombres tienen ese mismo nivel de exigencia exterior, no consigo mismo, ¿no? Es decir, que la lupa iba a estar mucho más puesta
en una mujer joven menor de 30 a ver si el expediente o la regulación le iba a llevar al detalle a nivel técnico, si iba a reunir con todo el mundo, si su equipo iba a estar preparado, es decir, esa exigencia yo creo un poco colectiva como del entorno, ¿no? Pero es verdad que yo soy las que pienso que si tú vas bien preparada, estás segura de lo que defiendes y tienes en cuenta una visión 360 grados de la política, a los 5 minutos de la reunión, la contraparte que tienes enfrente sabe perfectamente si sabes de lo que hablas, si tienes un contenido técnico, si hay un compromiso político detrás, ¿no? Y eso al final también te lo tienes que ir ganando, ¿no? Lógicamente, dicho esto, es verdad que el conocimiento que yo tengo en el año 2023 con el que yo tenía en el 2019 o mi propia seguridad como eurodiputada no tienen nada que ver. Pero no yo, sino cualquiera de los 705 eurodiputados te podría decir lo mismo, ¿no? Al final la experiencia también es un grado. Cuando ya has negociado 5 leyes con las grandes plataformas, como por ejemplo es mi caso, pues la primera es más complicada, la cuarta es que ya te sabes cómo se manejan ellos, entonces también la propia rueda es más sencilla, ¿no? ¿Tienes alguna reunión que recuerdes como muy especial o algo que pasara, algo de lo que estés muy orgullosa? ¿Rollo alguna negociación o algo que hayas conseguido y digas tú, ¡buah! Esta reunión moló por que conocía a tal persona o por el viaje o por lo que regulamos. Sí, bueno, yo sí que recuerdo aquí una reunión muy especial, no es tanto como yo en una negociación en concreto, ¿no? Que te podré decir pues, hitos concretos de negociaciones que hemos llevado a cabo, sino que yo, una de las primeras reuniones que vi aquí en el Pleno del Parlamento en Bruselas, que me impactó y dije, madre mía, esto es poder, es con la llegada de Merkel. Vale. O sea, cuando Merkel viene al Parlamento Europeo y hace un discurso aquí en la Cámara, hizo todo el paseillo de este pasillo que tenemos aquí detrás hasta llegar al Pleno del Parlamento y no solamente la presión de los focos, ¿no? De los medios de comunicación, sino todo el Parlamento, cómo salió a ver, que nadie se quería perder, ver a Merkel, ¿no? Y cuando llega la atril, se hace el silencio, la forma que ella tiene de expresarse en los discursos, ¿no? Y te estoy hablando de una mujer que no es ni de mi familia política, o sea, es decir, que no estoy sesgada por la parte ideológica, ¿no? Sino que te demuestra un poco realmente de, wow, qué poderío, ¿no? Luego también Bruselas tiene una cosa y es que desmitifica mucho a muchos líderes, ¿no? Vale, ¿en qué sentido? En el sentido de que tú puedes tener a exministros o ex primeros ministros de sus países en tus comisiones parlamentarias, que ahora son eurodiputados, y aquí en Bruselas se quita un poco esa tontería que igual hay en la política nacional muchas veces, no porque lo haga el político de turno, sino por el entorno, la presión mediática, ¿no? De trabajar de una forma más relajada. Es decir, tú puedes estar sentado al lado de un ex primer ministro y no va bajo ese áurea que igual iría en su propio país, ¿no? Entonces, eso también te permite conocer a los líderes, a los responsables políticos, vicepresidentes, por ejemplo, de otros de gobiernos nacionales que vienen luego aquí, conocerlos de una manera como mucho más personal, más cercana, ¿no? Más a la persona casi que al político o a la política, ¿no? No, y que eso es una parte fundamental al final. Claro. Quería con esto meterme, claro, no sé hasta qué punto me puedes decir de esto, porque realmente te voy a preguntar algo como una percepción, pero el típico mantra que hay y que yo con cada vídeo de YouTube prácticamente me lo encuentro, o en los directos que hago en Twitch también pasa. No, es que los diputados al final no trabajan, o yo he visto cuántos ahí durmiendo en el hemiciclo, que dices tú, a ver, yo no me he comido todas las sesiones, no sé si una persona random lo habrá hecho, seguramente no, pero bueno, a lo mejor algún caso sí que ha habido, o sea, sí que alguna vez ha habido algún screenshot que dices tú, vaya, han pillado a alguien, la verdad. Pero mi percepción, habiendo hablado contigo, con otros eurodiputados y demás, y no solo este año, también en 2018, 2019, mi percepción, la gente con la que he hablado es que trabajé bastante y sobre todo que siempre decís que estáis pegados a un avión y que sobre todo la carga de trabajo es los viajes, constantemente estar moviéndoos. ¿Tú tienes la percepción de que a nivel general, no hablo solo de eurodiputados españoles, del tiempo que llevas aquí, como de 0 a 10, en cuanto a 0, gente que ni se pasea aquí en ningún momento, y 10, alguien que no se despega del teléfono y del portátil para trabajar? ¿En qué grado dirías que está la media de eurodiputados de cantidad de trabajo? Bueno, si me pides un número exacto, o sea, me estás pidiendo que me moje, por eso, ¿no? Claro. Yo sé que te diría que la media de un eurodiputado puede estar en un 7,5, 8, es decir, pasaría un notable alto, ¿vale? Pero lógicamente para entender el contexto hay que entender cómo se trabaja aquí, ¿vale? El Parlamento Europeo no es como el Congreso de los Diputados o no es como un Parlamento regional en el que hay un día de sesión de pleno y todo el mundo está en la sesión de pleno, ¿vale? Aquí es una semana que nos vamos todos los eurodiputados con nuestros equipos y todos los funcionarios del Parlamento, el Consejo y la Comisión a Estrasburgo durante 4 días.
Y durante esos 4 días hay un momento en el que tenemos votaciones y otro que hay debates. Pero a la vez que están esos debates en el Pleno, hay igual, y no te exagero, 30 reuniones o 40 reuniones paralelas. Es decir, que yo no esté en el Pleno no significa que no esté trabajando y esté en la cafetería, sino que igual estoy en una reunión de mi comisión o estoy en una reunión de mi familia política para marcar posición política sobre un tema que vamos a votar mañana. O estoy en un trílogo con la comisión y con el consejo sobre una negociación que yo estoy llevando. Es decir, esa imagen de un parlamento vacío con 4 personas solamente hablando, quien se la crea o quien entienda que es que no estamos trabajando, lo que demuestra es un desconocimiento, ¿no? Que esto nos lleva a ese debate de desconocimiento sobre las instituciones europeas, el funcionamiento, esa lejanía de Europa, la propia idiosincrasia de las instituciones que son es muy difícil de explicar porque es una artimaña muy difícil, ¿no? Esa burocracia al final tenemos por estereotipos europea, que compramos. Entonces, primero hay que saber cómo es la forma de trabajo aquí en las instituciones, ¿no? Pero yo sí que creo que también nos hemos quedado, ¿no?, en ciertos países con esa sensación de que los eurodiputados no trabajan, porque claro, a partir del año 2009 y cada vez la Unión Europea va teniendo más competencias, por lo tanto nuestro trabajo también va más en aumento. Por ponerte un ejemplo, yo llevo 2 meses inmersa en una negociación muy importante que es el análisis de qué hemos hecho mal con el COVID, cómo mejoramos Europa para las próximas pandemias. Vale. Ese trabajo, por ejemplo, que es una comisión especial sobre el COVID, que si todo va bien terminará en julio con la aprobación del informe, conlleva un trabajo detrás enorme para dar más competencias a la Unión Europea en materia de salud, a la Agencia Europea del Medicamento, a la ERA, para gestionar posibles futuras pandemias. Estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos crear nuevos mecanismos de tener equipos médicos y material sanitario estratégico guardado en lugares europeos para futuras pandemias. Sí, que no tengamos que depender de otros países. Que no tengamos que depender de otros países, que nos vendan, como nos hacía China, por ejemplo, ciertos productos que luego nunca llegaban. Entonces, todo eso conlleva un trabajo tan grande que esas son nuevas obligaciones o nuevas competencias que estamos creando en la Unión Europea, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos es enorme. Y yo ya termino por darte un dato, por ejemplo. El 70% de las leyes que nosotros aprobamos en Europa nos afectan en nuestro día a día, ¿no? Y se dice que hasta el 60% de las legislaciones que se aprueban en el Congreso de los Diputados son transposiciones de directivas europeas. Para que nos entienda todo el mundo, esto quiere decir que el Congreso de Diputados lo que tiene que hacer es adaptar una ley europea a su jurisdicción nacional, ¿no? Adaptarla a su entorno más, en este caso español. Entonces, cada vez lo que hacemos aquí importa más. Cada vez las presiones que tenemos más de los países, la posición de los ministerios, de los gobiernos regionales, cada vez nos afecta más, ¿no? O sea, te podría poner miles de ejemplos de iniciativas que estamos llevando, por ejemplo, como Euro 7 ahora, ¿no?, que hoy habrían muchos titulares diciendo que la Unión Europea a partir del año 2035 no va a poder matricular coches que no sean de 0 emisiones, ¿no? Esa es una decisión que se toma aquí en Bruselas. Y tomar esa decisión conlleva meses de negociaciones, de discusiones políticas con todos los Estados miembros, con todos los países, las regiones, el sector de la automoción, todo el sector que lleva alrededor. Es decir, que para aprobar ciertas decisiones, todo lo que hay detrás es una negociación que muchas veces no se ve, ¿no? Y luego también, y ya lo último, una forma de evaluar nuestro trabajo es meternos en nuestras redes sociales, ¿no? Cada día los políticos y las políticas estamos más expuestos a nuestros perfiles, ya no solamente de Twitter, ¿no?, que casi lo más obsoleto junto con Facebook, sino ya estamos en Virreal, estamos en Instagram, en TikTok, aunque bueno, algunos ahora lo han prohibido. Pero en definitiva, es fácil ver lo que hacemos en nuestro día a día porque contamos todo, ¿no? O todo lo que se puede contar. De hecho, quería justo preguntarte por la parte de comunicación. Porque claro, al final también es un trabajo que yo me imagino, aunque en el año, 2009, por ejemplo, ya hubiera todas las competencias que para los eurodiputados que tenéis ahora desde 2019, los que empezasteis la legislatura, claro, también la forma de comunicar no era la misma, no se exigía lo mismo, no había tantas redes sociales explotadas. O sea, realmente yo creo que WhatsApp de hecho llega en 2011, o sea que realmente a través de WhatsApp ya luego empieza Twitter 2013, que estaba ya creado, pero bueno, empieza un poco el boom, YouTube también, Twitch un poquito más adelante, Instagram lo mismo. Pero claro, ahora tu función en cuanto a la comunicación, la duda que yo tengo es cómo lo tenéis enfocado, porque claro, tu trabajo como diputada, ahí sé que está más claro, como lo que explicabas tú, ¿no?, el trabajo que tienes cada semana, con lo que tienes que cumplir, pero a nivel de comunicación, ¿cómo intentáis transmitir lo que hacéis aquí de manera
que la gente lo compre por redes sociales o que lo entienda? Bueno, a ver, ese es uno de los grandes retos que yo creo que hay en la política en general, ¿no? O sea, al final tenemos que intentar explicar cosas muchas veces muy difíciles de una forma que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y eso, normalmente la gente suele interesarse por aquellas cosas que le piensan que le van a cambiar la vida o que le van a mejorar la vida o que les afecta, ¿no? Es decir, por lo que no nos afecta no nos solemos interesar. Sí, sí, total, total. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Yo uno de los informes que he llevado en el Parlamento Europeo que más impacto, interés, ¿no?, mediático ha tenido ha sido el reglamento sobre el cargador común europeo. Eso es que a partir del año 2024, por una decisión que tomamos aquí hace un año, todos los dispositivos electrónicos, tablet, teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, van a tener por ley obligatoria que tener el mismo tipo de cargador USB-C. Ya. Esa es una decisión política. Que el cargador tipo utilizado sea el USB-C es una decisión política, pero también es una decisión política que los 27 Estados miembros compartamos un cargador común a partir del año 2024. Esa decisión, que afecta a nuestro día a día de una manera importante, porque seguro que a todos nos ha pasado, que nos hemos quedado sin batería y nuestro amigo, nuestra pareja, igual el cargador que tenía no nos servía, ¿no?, o el taxista, ¿no?, va a cambiar. Pues eso tuvo un impacto mediático tan grande de todos los medios de comunicación interesados, todos los periódicos, las televisiones, porque veían que era algo tangible, muy fácil de explicar. Sí, sí, sí. Y el problema muchas veces de Europa es que también a veces nos enfocamos mucho en política exterior, que a veces la vemos muy lejana, ¿no? Ahora con la guerra esa sensibilidad ha cambiado, ¿no? O en políticas migratorias, que son muy importantes, pero que igual el ciudadano de a pie, a nivel individual, no piensa que le afecta tanto. Ya, ¿no? ya. Entonces el reto está en cómo somos capaces de comunicar ese tipo de leyes que hacemos tan complicadas muchas veces de una forma muy sencilla, ¿no? Y tú has notado, porque, a ver, yo sí que noto diferencias cuando hablo con eurodiputados más mayores o más jóvenes, sí que noto ciertas diferencias a la hora de conectar, pero a lo mejor puede ser percepción mía o porque mis formatos suelen ser pues hechos más para jóvenes en principio, más rompiendo moldes adrede. Cuando vienen, por ejemplo, grupos de visita aquí o tú tienes que dar alguna charla en algún instituto o universidad, ¿tú sientes que tú, por tu edad, conectas mejor con gente joven o crees que depende más la experiencia y no tanto la juventud? O sea, ¿te es más fácil conectar a ti, tu percepción, o sea, yo creo que es diferente? Mi percepción es que es más fácil crear una primera toma de contacto, ¿no? Vale. Porque hablas más de un tú a tú prácticamente con esas personas, pero luego, lógicamente, tienes algo que contar. Porque si por el hecho de ser joven, o sea, igual en el primer minuto interactúan contigo, pero si al minuto 3 no estás contando nada interesante, van a desconectar, ¿no? Entonces, creo que es importante, en primer lugar, bueno, pues que esa generación joven más cercana puede ser que tengamos los mismos intereses, que nos guste el mismo tipo de música, que veamos los mismos perfiles de influencers en redes sociales, y eso te puede hacer conectar un poco. Pero si no tienes nada que contar, luego al final ese bluff se va, ¿no? Entonces, creo que mantener ese equilibrio entre, a nivel político, tener un perfil muy solvente, muy fuerte, ¿no?, con unas ideas muy claras, vinculado con la juventud, creo que es un poco el equilibrio del éxito, ¿no? O sea, porque si no puedes rascar, como se suele decir vulgarmente, rasca si no hay nada. Sí, sí, ¿no? Claro, por eso te preguntaba, digo, no sé si... Porque claro, si eres pues es una persona joven y te ven unos chavales y tal, y dices, bueno, ven a dar una charla una tía joven, guay, ¿no? Porque no es el típico pues, señor mayor de traje, a lo mejor con un tono muy monótono y tal, que dices tú, a lo mejor es súper interesante lo que tiene que contar, pero solo por la forma en la que lo va a contar o la forma de interactuar ya pues la gente se puede venir abajo, no conecta. O sea, el reto muchas veces es intentar explicar las cosas de una forma que se entienda, pero sin que pierda importancia los matices, ¿no? O sea, sin simplificar las cosas, Sí, ¿no? sí, sí, total. Pues muy interesante ese punto, la verdad. Ya te digo, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza la típica charla de, vale, nos vienen a hablar hoy de política y encima eurodiputado, y digo, ¡buah! Digo, por eso te preguntaba, porque digo, por muy joven que seas, a lo mejor la etiqueta de eurodiputada te pesa más que cualquier otra condición tuya, que da igual tu nacionalidad, la experiencia que tengas o la edad que tengas. Y por eso, porque claro, yo al final lo que intento en YouTube es, yo intento ir al público joven, pero de manera también a veces indirecta, porque yo hablo como yo quiero hablar realmente, sin decir muchas locuras y tal, pero no tengo un lenguaje técnico concretamente, porque además para eso ya hay papers y hay gente muy buena que hace un trabajo increíble. Pero yo creo que el punto siempre es eso, cerrar ese gap, esa brecha como un poco, con la gente joven. Como interactuar y explicar las cosas, pero de una forma que la gente, o sea, hablar el lenguaje que hablas con tus amigos cuando te estás tomando una cerveza, ¿no? Sí, sí. Muchas veces se habla de crear una asignatura, que este es el típico mantra, ¿no? Que siempre acaba saliendo, crear una asignatura concretamente de la Unión Europea
o algo que te explique las instituciones. Me refiero en los institutos, en los colegios, que luego hay iniciativas como las escuelas embajadoras, que están muy bien, Sí. y yo siempre es lo que destaco de decir, mira, creo que por aquí está muy guay, ojalá se explotara más. ¿Tú crees que a partir de ahí, de una asignatura de la Unión Europea, puede mejorar el conocimiento general y demás? ¿O la típica asignatura que te informan? O sea, de hecho, el Y luego no problema te no cambia. está... O sea, en la nueva ley de educación, por ejemplo, ya está integrado ese tipo de actividades, como por ejemplo la educación financiera, ¿no? A mí me parece súper importante que nos enseñes desde pequeños, oye, ¿por qué es importante pagar impuestos? Por esto, y con tus impuestos se puede hacer esto, y es importante que pagues la seguridad social porque tienes derechos, que pagues, que del día de mañana puedas tener una pensión, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con las instituciones europeas y con la gobernanza del Estado. ¿Qué pasa? Que normalmente las editoriales lo ponen en el último tema. Típico que no llegamos... Y muchos profesores lo que les pasa es que no llegan al último tema. No, es que la semana de 2 días más de vacaciones al final, o oye, he priorizado otro tema, entonces sí que creo que no sé si hay que cambiar el orden a veces, Vale. ¿no? Es decir, que estudiemos la guerra de independencia, me parece estupendísimo, pero también al mismo nivel tenemos que poner que estudiemos las cosas de hoy en día, ¿no? Entonces, es verdad que en la nueva ley eso está presente y en muchos libros de ciencias sociales, por ejemplo, de historia, está presente. Cuando España entra en la Unión Europea, tal, yo lo he comprobado, por ejemplo, con mis sobrinos, ¿no? Viendo los libros, que está. Otra cosa es que luego lo estudiemos, ¿no? Entonces, al final... Sí, sí que es verdad que suele pasar. Yo me acuerdo con... Yo no... Bueno, esto es meterme en otro tema, pero bueno, sí que en mi colegio siempre pasaba y en el instituto recuerdo que siempre que llegábamos a la época de la Guerra Civil, vaya, se nos acaba el tiempo, ya está. Y yo no sé si era por temas polémicos o porque no daba tiempo a las dos cosas, pero es verdad que siempre los últimos temas se dejaban abandonados, la verdad. Que al final es nuestra historia más reciente, ¿no? O sea, total, o sea, actual. Yo es que en esto voy al revés de los historiadores, a lo mejor, o de muchos que defienden que hay que saber primero la base para saber dónde estamos, y es obvio que lo necesitamos. Pero al final, a mí lo que me ha pasado, de nuevo, mi experiencia personal, es que soy más consciente de la historia pasada que de la reciente. Claro. Y de hecho he empezado a estudiar más la historia reciente cuando hago la carrera universitaria, hace 5, bueno, no, más tiempo. Siempre pienso que hace poco tiempo, pero ha pasado más. Hostia, hace ya bastante tiempo, la verdad, 10 años, vale. ¿Ves? Hace ya 10 años que empecé la carrera y ahora, porque ya estoy tiempo completo trabajando en YouTube y Twitch como divulgador, entonces sí que me centro más en la historia reciente. Pero es verdad que eso falta. O sea, yo es que lo que no sé es si, a pesar de que tengamos conciencia de cómo funciona el Parlamento con una asignatura, si realmente, o sea, como cuál es la clave para tirar esos mantras para atrás. Porque si los eurodiputados curráis, lo comunicáis, lo hacéis, tenemos las asignaturas, que se llega o no, pero bueno, imagínate que se llegase. Hay corresponsales muy buenos que simplifican todo, la televisión cada vez da más espacio, pero todavía sigue habiendo mucho mantra sobre los eurodiputados y la Unión Europea. Pero yo también creo que estamos en un momento de tránsito, ¿no? O sea, es decir, venimos de una época, como hablábamos un poco antes al principio, en el que Europa era como el malo, ¿no? Los gobiernos nacionales también utilizaban Europa como, no, es que esto viene impuesto por Europa, ¿no? Entonces, incluso los propios gobiernos nacionales utilizaban las instituciones europeas como, bueno, es que lo dice Europa, no es una decisión mía, ¿no? Lavándose un poco las manos, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto también lo que está creando, yo creo que son unos años en los que estamos en un tránsito que posiblemente, o eso espero, si dentro de 15 años miramos atrás, vemos un poco la evolución de propuestas como, yo qué sé, pues las escuelas embajadoras, los grupos de visita que tenemos nosotros, la nueva ley de educación que permite esto y que los colegios lo implanten de verdad, ¿no? Que se enseñe. Esos pequeños pasos que se están dando, yo sí que creo que cada vez va a haber un mayor conocimiento. Igual no todo el mundo va a entender que es un trílogo, que es una negociación a tres, ¿no? Y a lo mejor incluso mejor, por salud mental, hay cosas que es mejor no meterse. Pero bueno, yo sigo pensando que hay gente a la que tú le preguntas la diferencia entre los órganos ejecutivos y legislativos de España y se lía, ¿no? Sí, o sea, es decir, entonces bueno, por lo menos que haya un conocimiento de que es un eurodiputado, qué se hace aquí y un poco a grosso modo la importancia que cada vez tiene Europa, ¿no? En definitiva, yo creo que un poco el objetivo es intentar crear cada vez menos euroescépticos, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, protestas en Francia. A mí una de las preocupaciones que me da la política que está llevando, por ejemplo, Macron es que va a hacer a Le Pen subir muchísimo en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, eso sí que creo que puede tener unas connotaciones negativas, o lo estamos viendo con Meloni en Italia, ¿no? Pero incluso en el Consejo Europeo, por ejemplo, se está viendo que aunque Meloni ya haya llegado a la silla del Consejo, no está cambiando muchas decisiones, ¿no? O sea, es decir,
que creo que ya la Unión Europea está siendo tan fuerte que incluso aunque entran ciertos países euroescépticos, que podemos decir, o más populistas, Sí. No se está llevando a cabo esa deriva, ¿no? Sí, 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 total. De hecho, yo justo con el caso de Italia, yo lo comentaba con mi círculo aquí cercano de gente y tal, que nos gusta la política, y yo decía, a ver, queda la expectativa de ver qué pasa cuando llega al cargo, porque de dicho al hecho luego hay un trecho enorme y una cosa es lo que quieres hacer, lo que puedes hacer, lo que debas hacer, lo que te convenga y lo que no. Pero bueno, de momento parece que no están cambiando muchas cosas. De momento hay algo, pero bueno. Sí que quería tirar un poco del hilo que comentabas, además para tampoco que se nos vaya mucho el tiempo. Quería preguntarte, respecto a las cosas que haces aquí como eurodiputada, ¿a ti qué es lo que más te motiva a hacer? O sea, ¿tendrá que haber algún tipo de tarea que tú digas, bien, me mola el día de hoy porque me toca currar en X cosa, o me toca delegación, o me toca comisión? O sea, ¿qué es lo que más te gusta hacer aquí? Bueno, a nivel más de trabajo parlamentario, yo los temas que estoy más centrada son los temas digitales y sobre todo en cómo Europa puede legislar las nuevas realidades digitales que tenemos, ¿no? Creo que son avances que tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo he liderado una propuesta sobre videojuegos, cómo armonizar la ley de videojuegos a nivel europeo. Es decir, no puede ser que si tú juegas a un videojuego en España y otro en Polonia, tengas diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también pues, poner a las grandes plataformas ciertos límites en los entornos en los que nos movemos, ¿no? Eso, y luego también toda la política industrial me interesa mucho, hacia dónde va Europa en los próximos 30 años, a nivel de qué sectores pueden ser potentes. La ley de chips, por ejemplo, es muy importante para el futuro de esa independencia autonómica de la Unión Europea. Eso más a nivel legislativo. Luego, por ejemplo, pues me hace muchísima ilusión cuando vienen, por ejemplo, colegios de Navarra a visitar las instituciones, cuando viene gente que conoces, ¿no? Y también pues una vinculación muy importante que siempre suele haber cuando vienen pues figuras de referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es un privilegio poder escuchar en el Pleno a según qué líderes políticos. Por ejemplo, vino hace poco Zelensky, ¿no? O vino su mujer. Cuando sucedió el Brexit también me acuerdo que fue un día histórico y yo llevaba solamente aquí 6 meses, ¿no? Pero esa sensación de darte cuenta que estás viviendo un momento realmente importante, ¿no? Te quería preguntar por el tema de inteligencia artificial. ¿Tú has llegado a tocarlo aquí? ¿O estáis legislando algo sobre ello? ¿Se está comentando algo o no? O sea, estilo ChatGPT, estos buscadores que te empiezan a crear papers de la nada. ¿Estáis tocando ese tema? De hecho, sobre inteligencia artificial se creó un comité especial de inteligencia artificial que ya terminó con una regulación sobre inteligencia artificial que ya está aprobada, y al final lo que intenta esta ley europea es, pues lo que te estoy diciendo, es las nuevas realidades que tenemos, legislarlas, ¿no? Es decir, cómo creamos esos algoritmos, quién hace los algoritmos, qué sesgos tiene la persona incluso que hace el algoritmo, y luego, sobre todo, supervisar que eso tiene la seguridad suficiente, que no hay una política de discriminación, ¿no? Yo, mira, uno de los ejemplos en los que yo me encuentro como legisladora más decisivos, ¿no? Te podría decir que es, yo llevé un informe sobre inteligencia artificial en el que teníamos que dar cabida legal, es decir, legislar sobre quién cae a la carga de la prueba si un vehículo autónomo con inteligencia artificial pillaba a una viejecita en un paso de cebra. ¿Quién es el responsable del accidente? ¿Quién? Es decir, ¿quién va a ir? La señora a la que le han atropellado, ¿sobre quién va a tener que pagar la indemnización de esta señora? Ya, claro, ¿a quién denuncias, no? Primero de todo. Al fabricante del coche, porque no hay una persona. Al fabricante del coche, al que ha desarrollado la aplicación de control de la distancia con la señora. Es decir, aquí entran varios criterios de ética, de tecnología, de responsabilidad entre diferentes proveedores de un mismo producto, ¿no? Podemos tener un chip que hay en varias empresas, ¿no? O es que igual no ha actualizado lo suficiente el software. Es decir, claro, eso es lo que está legislando Europa a día de hoy. Entonces, a mí me interesa mucho legislar sobre temas que no hay posiciones políticas, porque nos estamos enfrentando a un mundo totalmente nuevo. Sí, total, ¿no? total. Entonces, eso es una política muy difícil de legislar, que lleva a hacerte muchísimas preguntas y que también, pues lógicamente, conlleva muchas horas de estudio, de análisis, de comparativa, de ver qué está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Ver qué riesgos hay. Claro, sobre todo por eso, porque es un tema que, entre comillas, están haciendo ahora, o sea, está en plena explosión. O sea, a lo mejor de aquí, lo que decías tú, en 15 años,
el tema se ha desarrollado por otras vertientes y de golpe es el foco principal a legislar. Joder, pues está muy guay que toques esos temas, la verdad, porque es verdad que hay otros temas que a lo mejor, sobre todo de nuevo, para el público al menos al que yo suelo comunicar o que soy consciente que me pide interactuar conmigo, tema de pesca, que además es el típico tópico, ¿no? Que se tira de madre mía, o sea, se montan unos jaleos ahí con pesca, es un tema poco atractivo, nadie quiere un informe, por lo que tengo entendido ahí habitualmente. Hombre, tocar estos temas de mundo digital. Sí, yo creo que también muchas veces intentas llevar temas con los que tú te identifiques, ¿no? Entonces, al final, el entorno digital... ¿Tienes capacidad para elegir eso? O sea, dentro del grupo, eso no te lo he preguntado. ¿Tú cuando llegas, tú puedes elegir las comisiones o cómo va? Sí, nosotros internamente en la Delegación Socialista Española pues nos preguntaron qué temas teníamos interés, en qué temas teníamos experiencia previa, qué temas habíamos trabajado, y yo pues entonces llevo todo lo que tiene que ver con los dosieres digitales, ¿no? Que es lo que me interesa, lo que creo que además me permite interactuar mucho más con el público más joven o que más me siento identificada, y sobre todo también porque a nivel político creo que es un tema muy abierto para crear nuevas posiciones, ¿no? Sí, sí, total. Y una última pregunta, me la puedes responder, ¿no? Como tú quieras. ¿Te veremos la próxima legislatura por aquí? O sea, ¿a ti te molaría seguir? ¿O qué? Mira, esto te voy a responder muy a la política y me vas a decir, es que esto no depende de mí, ¿no? Creo que hay muchísimas circunstancias que dependen el repetir como diputada, no. Lo que sí que te puedo decir es que el hecho de estar aquí 5 años para mí es un privilegio y es un honor haber podido representar a mi país 5 años en la Eurocámara, porque además creo que también es una cámara que te permite aprender a negociar, aprender a escuchar a otras posiciones totalmente diferentes, incluso dentro de tu familia política, que a veces no tiene nada que ver una posición de un país del sur con un país nórdico, por ejemplo. Estar un poquito fuera del foco tan mediático, bajo tanta presión a la hora de las negociaciones, ¿no? Esa cercanía también con otros políticos, por ejemplo, que igual en otros ámbitos políticos no tienes. Y yo creo que Bruselas cada vez se utiliza también más como forma de aprendizaje, ¿no? Y a mí a nivel personal y a nivel político me está sirviendo muchísimo, ¿no? Lo que deparará el futuro ya no lo sé. No depende de mí de forma 100%. Bueno, porque la experiencia te está molando de momento. Sí. Vale, perfecto. Bueno, me quedo con eso. Vale. Pues Adriana, pues nada más, para que no se nos vaya el tiempo, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Yo creo que esto al final sirve para que la gente conozca un poquito más diferentes perfiles de eurodiputados y diputadas que estáis aquí, lo que trabajáis, cómo lo percibís, anécdotas, experiencias. Así que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, no sé si quieres remarcar algo último, algo en el tintero. Yo simplemente que creo que también este tipo de nuevos canales, ¿no? Nos permiten también interactuar de una forma que hace 5 años, por ejemplo, era impensable, ¿no? Hablar de temas europeos en este tipo de canales para gente joven, sobre todo, ¿no? O sea, que enhorabuena. Muchas gracias también por el tiempo, porque si no, ya te digo, esto tiene que ser cosa de dos. Eso por mucho que yo proponga, si nadie acepta o a la inversa, no hacemos nada. Sí. Pues nuevamente, de verdad, muchas gracias, y ya la gente que habéis estado viendo el programa de hoy, muchas gracias por haber estado un día más por aquí. Espero que os haya gustando este tipo de contenido, que ya sabéis, mi idea es subir 1 al mes, veremos si es posible, pero bueno, espero que sigan siendo tan interesantes como el de hoy. Así que muchas gracias y nada, nos seguiremos viendo por aquí.